¿Y si te dijera que la mujer más poderosa de Europa pasó sus últimos días encadenada a un bloque de madera, vigilada por 5 soldados que querían verla sufrir? No estamos hablando de una reina caprichosa, ni de una noble caída en desgracia. Estamos hablando de una adolescente de 19 años que había hecho lo imposible, cambiar el destino de una nación entera. Una joven que los reyes temían más que a cualquier ejército. Y ahora la tenían exactamente donde querían, sola, vulnerable y a punto de ser destruida. Pero aquí está lo que nunca te contaron en la escuela. Lo que le hicieron a Juana de Arco en esa prisión no fue justicia. Fue una conspiración tan retorcida, tan calculada, que tomaría 115 testigos y 25 años exponer cada mentira, cada manipulación, cada segundo de tortura psicológica que sufrió antes de ser quemada viva. Y cuando descubras por qué la mantuvieron en esa celda específica, con esos guardias específicos, bajo esas condiciones específicas, entenderás que su ejecución no fue el final de un juicio. Fue el último acto de un asesinato político orquestado desde las más altas esferas del poder. Esto es lo que realmente sucedió en los últimos días de Juana de Arco. Mayo de 1430. Un campo de batalla cerca de Compiègne, Francia. Juana de Arco acababa de convertirse en la prisionera más valiosa de Europa. No la capturaron por casualidad. No fue mala suerte en combate. Las fuerzas borgoñonas sabían exactamente lo que tenían entre manos. La única persona capaz de destruir décadas de dominio inglés en Francia, con su sola presencia. Piénsalo así. Juana había logrado algo que generales experimentados consideraban imposible. Había roto el sitio de Orleans cuando los expertos militares decían que no había esperanza. Había llevado al dubitativo Carlos VII hasta Reims y lo había coronado rey frente a toda Francia, demostrando al mundo que él, no el gobierno títere de Inglaterra, era el gobernante legítimo. Cada batalla que ganaba, cada ciudad que liberaba, cada vez que sus banderas ondeaban victoriosas, le quitaba poder a Inglaterra. Su existencia misma hacía insostenible la ocupación. Así que los ingleses hicieron algo sin precedentes. Pagaron 10.000 francos por ella, el equivalente al precio de 1.000 caballos de guerra. Una fortuna absoluta. No para ejecutarla rápidamente. Eso sería demasiado simple. No, necesitaban algo mucho más devastador. Necesitaban destruir su legitimidad. Si Juana era una mensajera de Dios, entonces Carlos VII era el rey legítimo de Francia. Pero si Juana era una bruja, una hereje guiada por demonios, entonces todo lo que había hecho, cada victoria, cada coronación, era fraude. Carlos sería un impostor coronado por una servidora del diablo. Los ingleses no compraron una prisionera, compraron la oportunidad de reescribir la historia. Noviembre de 1430. Juana es trasladada a Rouen, la capital de la Francia ocupada por Inglaterra. En diciembre, desaparece tras los muros del castillo de Beauvreuil, una fortaleza controlada directamente por el conde de Warwick, y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. La celda donde la encerraron violaba cada ley de la iglesia que existía. Escúchame bien, porque esto es crucial. Según el derecho canónico, cualquier mujer acusada de herejía debía ser custodiada por mujeres, generalmente monjas, en una prisión eclesiástica. Privacidad, dignidad, protección. Esas eran las reglas mínimas, incluso para acusadas de los crímenes más graves. ¿Y dónde pusieron a Juana? En una fortaleza militar, bajo control militar inglés directo, vigilada por 5 soldados comunes que la veían como la enemiga contra la que habían combatido en el campo de batalla. 3 guardias dentro de la celda. Siempre. Día y noche. 2 más apostados fuera de la puerta. Ni un solo momento de privacidad. Ni un segundo de descanso. Y esto no fue un descuido. Fue intencional. Juana estaba encadenada a un pesado bloque de madera incluso estando dentro de una celda cerrada.
Los grilletes de hierro se le clavaban en los tobillos constantemente. Los guardias nunca desviaban la mirada. Cuando enfermó gravemente, cuando la fiebre la consumía y creía que iba a morir, suplicó recibir la comunión. Rogó que si moría, la enterraran en tierra sagrada. Los guardias se rieron en su cara. Ambas peticiones fueron negadas. El conde de Warwick sí intervino, pero no por compasión. Reprendió a los guardias porque Inglaterra había pagado una fortuna por ella y necesitaban que sobreviviera lo suficiente para ser condenada públicamente. Tenía que vivir para ser destruida de la manera correcta. Pero la moderación tenía límites. Múltiples testigos declararon bajo juramento 25 años después que Juana vivió en terror constante durante esos meses. Los soldados la atormentaban sin parar, la amenazaban, la acosaban. Un testigo declaró explícitamente que un noble inglés de alto rango intentó agredirla físicamente en su celda. Otro testificó que ella vivía con miedo permanente de ser violada. Y de repente, todo cobra sentido. Todo el mundo se preguntó durante siglos, ¿por qué Juana insistió en seguir usando ropa de hombre cuando sabía que sería usado en su contra como prueba de herejía? La respuesta es devastadora en su simplicidad. La ropa masculina de la época, jubones y calzas fuertemente atados y amarrados, proporcionaba protección física que un vestido de mujer no podía ofrecer. Juana argumentó esto repetidamente ante sus interrogadores. Les dijo directamente que era más apropiado vestir como hombre cuando estaba rodeada de guardias masculinos las 24 horas del día que usar ropa de mujer que la dejaba completamente vulnerable. Los jueces descartaron este razonamiento por completo. Lo llamaron desobediencia, rebeldía, comportamiento antinatural, pero el peligro era absolutamente real, y Juana lo sabía mejor que nadie. 3 de enero de 1431. Se convoca un tribunal eclesiástico. El hombre elegido para presidirlo es Pierre Cauchon, obispo de Beauvais. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Cauchon no era un juez imparcial. Había sido consejero del gobierno de ocupación inglés durante años. Las fuerzas francesas que Juana había ayudado a liberar lo habían expulsado de su propia diócesis. Tenía todas las razones personales y políticas para querer verla muerta. Los cargos fueron elaborados con precisión quirúrgica. Vestir ropa de hombre en violación de la ley bíblica. Afirmar, recibir visiones divinas sin aprobación de la Iglesia. Negarse a someterse a la autoridad eclesiástica. El juicio determinaría si las victorias de Juana habían sido obra de Dios o de una hereje poseída por demonios que merecía arder. 21 de febrero de 1431. Comienzan los interrogatorios formales. Juana es arrastrada desde su celda hasta la capilla del castillo. 42 clérigos se sientan en juicio, todos cuidadosamente seleccionados. Todos alineados con los intereses ingleses. Ella permanece ante ellos, exhausta, todavía encadenada, todavía vigilada. El obispo Cauchon exige que jure responder cada pregunta con absoluta verdad. Juana acepta, pero añade una condición que lo cambia todo. No revelará nada que pueda comprometer al rey Carlos VII. Los interrogadores se indignan. Quieren arrancarle cada detalle de su misión. Pero Juana ya trazó su línea en la arena. Entre el 21 de febrero y el 24 de marzo, Juana soporta casi una docena de sesiones brutales de interrogatorio. Los clérigos no buscan la verdad. Están tendiendo trampas. La presionan sin descanso sobre 3 puntos: la naturaleza de sus visiones, su negativa a someterse incondicionalmente a la Iglesia y su insistencia en usar ropa de hombre. Cada pregunta está diseñada para crear una situación sin salida. Y entonces viene el momento más brillante del juicio. Le preguntan si cree estar en estado de gracia divina. Esta es la trampa perfecta. La doctrina de la Iglesia establece que ningún ser humano puede saber con certeza si posee la gracia de Dios. Si Juana responde que sí, contradice la enseñanza eclesiástica. Herejía. Si responde que no, admite que sus visiones no pueden ser de Dios, también herejía.
La sala queda en silencio absoluto. 42 teólogos entrenados esperan que tropiece. Juana mira directamente a Cauchon y pronuncia una de las respuestas más brillantes en la historia de los juicios religiosos. Si no estoy en estado de gracia, ruego a Dios que me coloque allí, y si estoy, ruego a Dios que me mantenga allí. Incluso sus enemigos quedaron atónitos. No pudieron encontrar un solo defecto en esa respuesta. Un clérigo testificó décadas después que las contestaciones de Juana eran tan inteligentes, tan teológicamente sólidas, que parecía imposible que provinieran de una joven campesina sin educación formal. Pero la inteligencia no la salvaría de lo que ya estaba decidido. Los 70 cargos iniciales se reducen gradualmente a 12 artículos de acusación, y aquí es donde el juicio comienza a desmoronarse. Juana se defiende con tanta habilidad que empiezan a aparecer grietas en el tribunal. Un miembro renuncia públicamente, declarando que el testimonio está siendo manipulado deliberadamente para atrapar a Juana en lugar de buscar justicia. Otro clérigo desafía abiertamente el derecho legal de Cauchon para juzgar el caso. ¿Sabes qué le pasó? Fue inmediatamente arrestado y encarcelado. El mensaje era claro. Cuestionar este juicio era peligroso, porque el juicio completo violaba el derecho canónico de principio a fin. Juana fue interrogada durante semanas antes de que le leyeran formalmente los cargos. No le dieron ningún abogado defensor, una violación directa del procedimiento inquisitorial. El juicio se realizó en Rouen, en lugar de en su diócesis natal de Domremy. Otra violación clara. La evidencia sugiere que las transcripciones fueron alteradas en puntos críticos para hacer que las declaraciones de Juana parecieran más incriminatorias de lo que realmente fueron. Testigos declararon décadas después que sus palabras fueron retorcidas, que los matices fueron eliminados, que las respuestas fueron registradas incorrectamente de manera intencional. Todo el procedimiento cayó por debajo incluso de los estándares mínimos de justicia eclesiástica. Pero nada de eso importaba. El veredicto había sido decidido antes de hacer la primera pregunta. El 23 de mayo de 1431, exactamente un año después de su captura, Juana es llevada ante el tribunal e informada de que los teólogos de la prestigiosa Universidad de París han revisado su caso. El veredicto es devastador. Sus afirmaciones de escuchar las voces de Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel son obra de demonios. Su uso de ropa de hombre es antinatural y perverso. Su negativa a someterse sin cuestionamiento a la autoridad de la Iglesia la convierte en hereje. Se le ofrece una última oportunidad: retractarse de todo, admitir que engañó al pueblo de Francia, someterse completamente al juicio de la Iglesia, o ser entregada a las autoridades seculares para ser quemada viva. Al día siguiente, 24 de mayo, Juana es conducida al cementerio de Saint-Ouen y colocada junto a una alta estaca de madera. Puede ver la plataforma, la madera apilada en la base, las cuerdas que la atarían. La visión la aterroriza. Enfrentada a la muerte inmediata, debilitada por meses de encarcelamiento brutal, abandonada por el rey que coronó y el ejército que lideró, Juana se quiebra. Acepta firmar una forma de retractación. Admite que mintió. Confiesa haber engañado a Francia. Acepta usar ropa de mujer de ahí en adelante. Su sentencia se conmuta de muerte a prisión perpetua. Es conducida de vuelta a su celda. Cumple con la orden de vestirse como mujer. Los jueces se van satisfechos, pero la retractación de Juana dura exactamente 4 días. 28 de mayo de 1431. Temprano en la mañana, el obispo Cauchon y otros jueces visitan la celda de Juana. La encuentran nuevamente vestida con ropa de hombre. Cauchon exige una explicación. Juana declara que volvió a cambiar por su propia voluntad. Dice que las voces de Santa Catalina y Santa Margarita se le aparecieron y la reprendieron severamente por negar la verdad para salvar su vida. Declara que prefiere morir antes que seguir viviendo una mentira.
Pero los testigos del juicio de rehabilitación de 1456 cuentan una historia completamente diferente. Testifican bajo juramento que los guardias robaron deliberadamente su vestido durante la noche mientras dormía, dejándola sin nada que ponerse excepto la ropa de hombre. Fue forzada a usarla. Si Juana realmente eligió reanudar el uso de ropa masculina o fue atrapada en ello permanece en debate. Pero el resultado es indiscutible. En el momento en que apareció nuevamente con ropa de hombre, su destino quedó sellado. Bajo el derecho canónico, un hereje que se retracta y luego regresa a la herejía es un hereje relapso. No puede recibir una segunda oportunidad. El 28 de mayo, Cauchon y otros 7 jueces la interrogan en su celda una última vez. Ella les dice nuevamente que reanudó el uso de ropa de hombre porque era necesario para protección y que sus voces la reprendieron por la debilidad de retractarse. Cauchon tiene exactamente lo que necesitaba. El 29 de mayo, los jueces acuerdan unánimemente que debe ser entregada a las autoridades seculares para ejecución. La sentencia es muerte por fuego. De mayo de 1431. La mañana final. A Juana se le permite recibir los sacramentos, confesión y comunión. Es un acto de misericordia que técnicamente viola la ley de la Iglesia, ya que a los herejes relapsos se les debe negar los sacramentos por completo. Luego es conducida desde su celda, a través de las puertas de la fortaleza, hacia las calles de Rouen. Una enorme multitud se ha reunido en la Place du Vieux Marché, el Mercado Viejo, en el corazón de la ciudad. Un alto pilar cubierto de yeso ha sido erigido en el centro de la plaza. Juana es atada a él. Oficialmente debía ser entregada formalmente al alguacil de Rouen, quien pronunciaría la sentencia secular. Pero los ingleses toman control directo. No quieren demoras, ninguna complicación procesal, ninguna posibilidad de rescate o perdón. Mientras los verdugos preparan el fuego, Juana pide ver una cruz mientras muere. Un soldado inglés, conmovido por su súplica, toma 2 palos y los ata juntos formando una cruz tosca. Se la entrega. Ella la besa y la presiona contra su pecho. Luego traen un crucifijo procesional de la cercana iglesia de Saint-Sauveur. Juana lo abraza. Sus manos están atadas, pero el crucifijo es sostenido ante sus ojos para que pueda verlo mientras las llamas se encienden. La madera prende rápidamente. El humo comienza a elevarse. Luego el fuego. Mientras las llamas suben más alto alrededor de su cuerpo, los testigos escuchan a Juana gritar: «Invoca a Dios, invoca a los santos». Repite el nombre de Jesús una y otra vez. Su última palabra, gritada por encima del rugido de las llamas, es «Jesús». A los 19 años de edad, la joven campesina que cambió el curso de una guerra, que coronó a un rey, que se convirtió en el símbolo de la resistencia francesa, muere en el mercado de Rouen. Después de que su cuerpo es consumido, los verdugos rastrean las cenizas y queman sus restos una segunda vez, luego una tercera. No quieren que quede nada, sin fragmentos de huesos, sin reliquias, nada que pueda ser venerado. Sus cenizas son recogidas y arrojadas al río Sena. Los ingleses creen que han borrado a Juana de Arco de la historia. En cambio, crearon una leyenda que ardería mucho más brillante que cualquier fuego. Pero la historia no termina en ese mercado. 25 años después, en 1456, se convoca un juicio de rehabilitación a petición de la madre de Juana, Isabel Romé, y con el apoyo del rey Carlos VII, el mismo rey que no hizo absolutamente nada para salvarla. El tribunal escucha testimonio de 115 testigos, soldados que lucharon junto a ella, clérigos que participaron en el juicio, guardias que vigilaron su celda, ciudadanos de Rouen que presenciaron su ejecución. Los testimonios pintan un cuadro devastador. El juicio de 1431 fue un asesinato judicial de principio a fin. Los jueces declaran el veredicto original completamente inválido, manchado por fraude, sesgo y errores procesales tan severos que todo el procedimiento es nulo.
En 1920, la Iglesia Católica canoniza a Juana de Arco como santa, una santa patrona de Francia. La mujer que fue quemada como hereje, condenada por la Iglesia misma, ahora es oficialmente reconocida como santa. Los ingleses intentaron demostrar que estaba guiada por demonios. La Iglesia ahora declara que fue guiada por Dios todo el tiempo, pero el juicio de Juana de Arco nunca fue realmente sobre herejía. Fue sobre política, poder, control. Los ingleses necesitaban destruir a Juana, no porque usara ropa de hombre o afirmara escuchar voces, sino porque su sola existencia legitimaba a Carlos VII y deslegitimaba el dominio inglés en Francia. Si Juana era mensajera de Dios, entonces Carlos era el rey legítimo. Si Juana era hereje, entonces Carlos era un fraude coronado por una bruja. Lo que estaba en juego era el trono de Francia mismo. Ahora imagina esto por un segundo. Imagina tener 19 años. Imagina estar retenida durante meses en una celda de piedra helada, encadenada a un bloque de madera, rodeada en todo momento por soldados hostiles que te odian. Imagina el agotamiento de interminables interrogatorios diseñados para atraparte sin importar lo que digas. Imagina el terror de saber que no importa cuán inteligentemente te defiendas, el resultado ya está decidido. Imagina que te dan una oportunidad de vivir si traicionas todo en lo que crees, y la tomas porque eres humana y estás aterrorizada. Luego imagina ser atrapada nuevamente en el mismo crimen del que te retractaste, obligada por las circunstancias a usar la ropa que te condenaría. Y luego imagina estar atada a un pilar de madera, viendo las llamas subir hacia tu cuerpo, y aún así, gritando a Dios en tus momentos finales. Los capítulos más crueles de la historia son aquellos que intentaron borrar. Pero 115 testigos, 25 años de investigación y siglos de examen histórico revelaron la verdad. Juana de Arco no era una hereje. Era una amenaza política destruida por hombres que temían lo que ella representaba. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuántas historias más como la de Juana permanecen enterradas? ¿Cuántas voces fueron silenciadas por aquellos que controlaban la narrativa? La historia de Juana importa no porque sucedió hace casi 600 años, sino porque las fuerzas que la destruyeron, miedo, corrupción y la desesperada necesidad de controlar la verdad, todavía están con nosotros hoy. Intentaron borrarla. En cambio, la hicieron inmortal.